Buenas tardes para todos, súper bienvenidos a ese taller de nuestro entrenamiento APTEC. Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Innovación y Educación Digital en esta serie de talleres que hemos estado realizando a lo largo del semestre, encaminados a poder fortalecer nuestras competencias digitales. Y en el día de hoy estaremos revisando lo que tiene que ver con los cuestionarios. Súper bienvenidos todos los profes que se conectan, de verdad para nosotros es muy valiosa su asistencia y ahora pues les cuento que esa sesión va a quedar grabada solo para fines pedagógicos con el objetivo de que algunos docentes nos puedan ver de manera offline. Y bueno, bienvenidos, les voy a contar de una manera muy breve en qué consiste el entrenamiento ACTEC para quienes algunos no han podido asistir a las sesiones, ya llevamos 3. Y si recuerdan bien, antes hacíamos como un diplomado en educación virtual. Ahora quisimos elaborar un entrenamiento personalizado y flexible donde ustedes pueden acceder a diferentes contenidos en el aula virtual de ACTEC sobre diferentes temas, tanto de estrategias pedagógicas y didácticas, como también lo que tiene que ver con elaboración de recursos, cuestionarios, foros, actividades de Moodle, inteligencia artificial, sobre el repositorio. Hay, digamos, aquí en la parte superior una serie de pestañas donde ustedes pueden ir eligiendo diferentes temas y se les van planteando también en la parte inferior algunos videos y tutoriales sobre el tema. Entonces, solo para introducirles, en cada sesión online que hacemos los viernes a las 11 de la mañana o a las 3:30 de la tarde, el que mejor les parezca o se adapte a sus necesidades, en cada sesión hacemos una actividad relacionada con un tema. Por ejemplo, en esta sesión hablamos de foros. Voy a ponerles un ejemplo. Usted, si asistió a la sesión online, excelente. Si asiste y observa la grabación que se encuentra acá de creación de foros, muy bien. Entonces, le da clic acá abajo, entrega de evidencia, y puede revisar las condiciones para participar en la entrega de la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Una pequeña rúbrica con 5 pasos sencillos de qué actividad se pretende desarrollar y qué se busca lograr. Entonces usted envía la actividad, un pantallazo, por ejemplo, hizo un foro que cumple las características que se plantean en el taller, envía la actividad y con eso puede lograr una insignia. Entonces, les digo porque es súper fácil, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, al día de hoy vamos a estar hablando de cuestionarios. Entonces, al final les voy a decir, ustedes ahora hagan un cuestionario como se los planteo, capturan la pantalla del cuestionario y nos envían la evidencia. Y con eso pueden obtener una insignia. Van obteniendo insignias y con 7 insignias pueden lograr ya un certificado por 7 horas de trabajo virtual. Entonces, súper chévere que puedan participar del programa, exploren el aula y recuerden que los viernes estamos haciendo, yo les estoy enviando notificaciones siempre que estamos haciendo nuestros talleres, los viernes a las 11 de la mañana y a las 3:30 de la tarde cada 15 días. Entonces, ahora sí, a lo que vinimos. Algunos de ustedes usan cuestionarios en Moodle, ahí si quieren hagan uso de la opción levantar la mano, solo para fines de participación e interacción. ¿Sí los han usado? Ahí el profe Ángel me dice que sí, que súper piloso, le gusta mucho. Entonces, genial. Bueno, sería el único, no, no lo puedo creer, las demás profes también, bueno. Entonces les voy a contar un poquito, aquí en esa aula que le llamé aula ejemplo, ahí el profe Freddy también levantó la mano, gracias. No me dejen morir, por favor. Bueno, les cuento un poquito que yo creo aquí esa aula de borrador, como para hacer cositas, ejemplos y que ustedes lo pudieran ver. Entonces, vamos a partir de lo básico, pero vamos a ir hasta llegar a la profundización, que es cómo hacer que nuestros cuestionarios no sean tan tediosos, que no demoren tanto tiempo, que de pronto sean un poco más ágiles, utilizando esas herramientas IA que obviamente nos facilitan muchas labores de nuestra vida diaria y de nuestra labor pedagógica también. Entonces vamos a comenzar con la acción simple, que es ingresar a Moodle, darle clic en añadir una actividad y recurso y vamos a utilizar la opción cuestionario. En esta opción se nos plantea la posibilidad de configurar el cuestionario. Esto lo voy a pasar de manera muy rápida por 2 razones. Uno, porque hemos hecho varios talleres de cuestionarios y 2, porque ustedes van a encontrar en YouTube, en el sitio web, nuestro canal de innovación Conrad Lorenz, y allí en videos ustedes encuentran una cantidad de tutoriales que hemos hecho de cómo hacer cuestionarios.
Entonces, esa es como la parte básica y hoy vamos a ir un poquito más a cómo desarrollar los ya tipos de preguntas y la configuración. Entonces, eso para invitarlos ahí también al canal de YouTube. Entonces, yo coloco un cuestionario que voy a colocar parcial 1, solo para el ejemplo. Sé que no es que todos hagamos parciales allí para toma de notas. Una breve descripción sobre los temas. Importante a veces en los cuestionarios escribir los temas que vamos a evaluar, ¿sí? Los temas a evaluar son, ¿sí? Entonces, ahí yo coloco cultura general, que son las preguntas que he venido desarrollando. También puedo indicar en la parte de abajo la temporalización, esto no es nada nuevo, cuándo se cierra y cuándo se abre el cuestionario. Solamente recordarles aquí que a veces nos confundimos con el formato 24 horas, entonces tener en cuenta que si quiero, pues a la última hora de la noche sería a las 23:59. Solo para tener en cuenta, si quiero habilitarle minutos, entonces le coloco 30 minutos o 20 minutos. Si quiero que el envío se realice automáticamente o se le dé al estudiante unos minutos como de gracia para que revise y envíe, entonces yo coloco aquí la opción, hay un periodo de gracia y le digo de cuánto tiempo, de cuántos minutos, démosle un minuto para que envíe o que lo que tenga hasta el momento se le vaya allí llenando. También hay opciones de calificación, hay opciones relacionadas con el número de intentos, ¿cierto? Cuánto se necesita para aprobar, eso es clave. Hay opciones de esquema, que es la visualización. Si quiero que salga, por ejemplo, todas las preguntas en una sola página o que salga cada pregunta, o sea, una pregunta en cada hoja, que eso implica pues yo ir dando siguiente o que quiero que salgan varias preguntas. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, todas las preguntas de una vez en una sola página para evitar el recargue de la página por cuestiones de conectividad, pero es algo que ustedes también pueden decidir libremente. El método de navegación es importante porque el método secuencial, si yo ya marqué la pregunta 1 y voy por la pregunta 5, no puedo devolverme y volverla a responder, sino que ya voy como en esa secuencia o debo responder de manera organizada. El comportamiento de las preguntas, si quiero que sea modo adaptativo, esto es clave también, y es que si quiero ordenar o no las respuestas al azar, es decir, las opciones, cuando de pronto hay selección múltiple, entonces digo que sí o no, de acuerdo a lo que quiero. Y las opciones de revisión tienen que ver con lo siguiente. Les voy a poner un caso de la vida real. Ustedes elaboraron un cuestionario que va al día de hoy de 6 a 6:30 de la tarde. Entonces, el cuestionario tiene las mismas preguntas para todos los estudiantes, solo para el caso que les quiero convocar. Entonces, podemos hacer lo siguiente. El primer estudiante respondió a las 6:05. Entonces, tiene la posibilidad del estudiante de ver durante el intento qué puede ver. Puede ver los puntos que lleva, por ejemplo, mientras está allí, o puede ver si la pregunta fue correcta o incorrecta y la retroalimentación. Si yo hago esto, el estudiante, si tiene un segundo intento, el segundo, pues todos van a ganarlo porque ya vieron las respuestas en el primer intento. Por eso hablaba de la importancia de configurar lo que quiero mostrarles. Si es algo pedagógico, genial, porque efectivamente cumple con la orientación dada. También, si cuando terminó el intento, ¿qué le quiero mostrar? Su intento, es decir, sus preguntas, lo que respondió, opciones correctas e incorrectas, cuáles fueron y los puntos. O no, solo muéstrale qué respondió él. Más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto, es decir, todavía el cuestionario tiene posibilidad de respuesta por parte de otros integrantes, ¿sí? ¿Qué es lo que les digo? Si el estudiante respondió a las 6:05, posiblemente si tiene el mismo cuestionario, le pueda compartir a sus compañeros su experiencia, llamémoslo de esa manera coloquial. Entonces, la idea es que ustedes, pues de acuerdo a eso, le digan, bueno, ¿qué quiero mostrar y en qué momentos? ¿Qué sugiero yo? Que se muestren pues su intento, lo que respondió y los puntos. Y ya las opciones correctas se muestren cuando ya el cuestionario esté cerrado. Cerrado me refiero al tiempo de la disponibilidad, más no a la restricción de acceso al mismo, que es diferente. Ahorita se las cuento también. Entonces, ahí les dejo las opciones de revisión, solamente para tenerlo en cuenta. Como les digo, ahorita vamos pasando rápido. Hay una apariencia que tiene que ver con si tiene la imagen del usuario, si usa los decimales. Hay un uso que hemos venido trabajando con algunos docentes de inglés de esta herramienta que se llama Safe Exam Browser, que tiene que ver con que los estudiantes no puedan copiar y pegar o abrir otras páginas mientras están abriendo el cuestionario que tienen, por aquello de estar pues copiando, pegando o utilizando esas opciones. Entonces, sí, pues yo lo coloco. De eso también tenemos aquí en nuestro programa ACTEC una pestaña donde explicamos con detalle cómo funciona este Safe.
Entonces, chévere que lo puedan ver, está acá en la parte de la derecha. Hoy no vamos a entrar en detalle sobre eso, pero es una herramienta que permite como evitar este tipo de situaciones de control C y control B en el examen o en el cuestionario que estoy generando. También hay restricciones sobre los intentos. Por ejemplo, yo puedo ponerle una contraseña y darle la contraseña mientras esté en el salón de clase y hacer el cuestionario allí como para tener un mejor control. O si también antes lo hacíamos por dirección de red, entonces poníamos una IP que solamente es la que digamos, las tres secuencias con las que comienzan las IP de la universidad, entonces solo lo podían hacer dentro de la universidad. Bueno, hay una cantidad de opciones, pero digamos que fundamentalmente es para mostrárselas que ustedes ya teniendo la necesidad nos comuniquen y nos cuenten. Hay retroalimentación global, si quiero que al final le digan muy bien, sigue estudiando esos temas, no sé, cualquier cosa de manera general. Hay unas de ajustes que tienen que ver con también la página del curso, si quiero que sea en idioma español, en idioma inglés, esos son ejemplos. Y si quiero que tenga grupos, si manejo grupos, entonces también puedo hacer, ¿se acuerdan? Restricciones de grupo, un cuestionario para el grupo 1 y otro para el 51. Son algunos ejemplos a tener en cuenta. Y aquí sí les llamo la atención sobre la restricción de acceso porque es diferente la disponibilidad del cuestionario, que está acá arribita, ¿es cierto? En cuanto el cuestionario va a estar disponible, que la restricción de acceso. Si yo los coloco las dos, bien, porque es como un doble check de seguridad. Si coloco solo la de arriba, igual nadie va a poder ingresar, solo que esta tiene que ver con que si, por ejemplo, en la fecha, además le coloco la restricción, ya no van a poder entrar a ver lo que decíamos antes de revisar sus puntos, su intento, las respuestas correctas, las respuestas incorrectas y ese tipo de situaciones. Solo para que lo tengan en cuenta, si desean utilizar la restricción de fecha o la restricción de grupo, es súper bienvenida. Entonces, esto es como a nivel general lo que tiene que ver con la configuración del cuestionario. Esto, digamos que depende mucho de nuestro interés, de lo que deseamos proyectar, si es algo de un ejercicio pedagógico, de revisión, o si efectivamente tiene un gran porcentaje en la calificación del estudiante, entonces también de alguna manera yo pues allí lo voy sopesando dentro de mi libertad de cátedra. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la configuración. Ahora vamos directamente al cuestionario y voy nuevamente a llamar su atención para preguntarles lo siguiente. Cuando ustedes van a hacer un cuestionario de este tipo en Moodle, ¿tienen sus preguntitas en un Word, en un texto, en un PDF o las van construyendo ahí en la medida en la cual están haciendo el cuestionario? Levante la mano el que la tenga en un Word, un ejemplo. El que primero saque las preguntas en un Word, ahí no me respondieron varios, el profesor Edwin Rojas. ¿Quién más? Espera que de acá no veo, porque estoy compartiendo pantalla. La profe Julie, el profesor Ángel, listo. Las tenemos en el Word, genial. Entonces, estas preguntas podemos ser que ya las hemos venido recopilando en nuestros bancos de preguntas anteriores o puede ser preguntas que van saliendo en la clase o que se nos van ocurriendo en el día a día. Hay una posibilidad y es muy chévere también de que si yo ya tengo el material de los temas que he visto, ¿cierto? Puedo generar esas preguntas a través de herramientas IA. Entonces le envío, le adjunto un archivo correspondiente a los temas que hemos visto o le doy la información en el panel de texto si de repente no es tan larga y le digo, elabórame 10 preguntas de control para ese tema. Esa parte no la vamos a hacer porque no es el objetivo, pero sí hay una parte que es a veces difícil de manejar y consiste en lo siguiente. Cada vez que yo le voy a dar a agregar una pregunta, de acuerdo al tipo de pregunta, yo tengo que hacer este procedimiento manual. Entonces le doy a agregar una nueva pregunta. Esto si no la tengo en el banco de preguntas, que es lo que vamos a hacer. Le digo el tipo de pregunta. Entonces, por ejemplo, quiero preguntas de opción múltiple, que son algunas de las que nosotros usamos. No son las mejores, pero es un ejemplo. Coloco acá ejemplo, pregunta de opción múltiple. Solamente para el caso que estoy manejando, no es que solamente vayamos a hacer ese tipo de preguntas ni nada. Y quisiera contarles qué cosas nos pide. Entonces nos pide un enunciado, entonces aquí la capital de Colombia es, ¿cierto? Y coloco las opciones. Entonces acá vamos con, en la parte de abajo, debo indicar varias cositas. Debo indicar
la puntuación de la pregunta, debo indicar una retroalimentación si deseo, si quiero que las preguntas estén barajadas, si se permitan una o varias respuestas, cómo quiero que estén las opciones debidamente discriminadas y comenzar a escribir las selecciones. Entonces, aquí coloco Cali, entonces coloco no. Esta pregunta pues no tiene ningún valor ninguno y coloco una retroalimentación si así lo deseo. Esta es la forma tradicional como usualmente hacemos las preguntas. Entonces acá a Bogotá sí le pongo pues el porcentaje y luego a Medellín pues no le pongo nada. Esto es lo normal, ¿cierto? Voy a darle guardar y solamente lo voy a hacer para el ejemplo. Ahora, esto si no tengo las preguntas en Word, si las estoy haciendo en tiempo real y así se vería. ¿Sí? Aquí está mi pregunta así saldría el formulario. Entonces ahora yo les quiero plantear lo siguiente. He venido acá a mi Word y he creado, también utilizando IA, unas preguntas de ejemplo, que son preguntas de selección múltiple, pero también hay preguntas de emparejamiento, de respuesta correcta o múltiples respuestas, hay unas de verdadero o falso, hay unas de ensayo, las creé también usando IA, ¿sí? ¿Listo? Entonces, varios tipos de preguntas para que tuviéramos el ejemplo y yo sencillamente voy a dejarlas aquí en mi Word y voy a irme a ChatGPT o puedo hacerlo en Dixie, Gemini, el que mejor ustedes conozcan o se adapte a sus necesidades, Copilot, bueno, yo voy a mantener la sesión cerrada. Entonces, voy a decirle lo siguiente, ahora sí, voy a comenzar explicándoles algo breve y es que para no hacer las preguntas acá, yo puedo crear bancos de preguntas. Entonces me voy a ir a mi aula y voy a buscar en la parte inferior, aquí a la izquierda, en la opción debajo de restaurar, la que dice bancos de preguntas. Porque esa opción me permite hacer varias cosas. Uno, me permite crear preguntas. Dos, me permite crear categorías de preguntas. Y aquí quiero detenerme un momentico para hacer un paréntesis sobre las categorías. Las categorías me permiten organizar la información mejor para saber el tipo de preguntas que deseo y también para organizarme, por ejemplo, si quiero hacer una categoría que se llame corte 1 y una corte 2 para saber qué preguntas equivalen y las meto en esa carpetica, por decirlo coloquialmente, para que solamente equivalgan a eso. Ahora puede ser un desglose que tenga que ver con los tipos de pregunta. A mí me gusta, por ejemplo, hacer categorías que digan preguntas de falso verdadero, preguntas de selección múltiple, preguntas de ensayo, de descripción, calculadas, de emparejamiento, rellenen los espacios en blanco, por ejemplo. Y luego un examen le digo, tráigame de esta una, de esta dos, de esta tres. Por ejemplo, en inglés, y sé que aquí los profes no me dejan mentir, hay 4 categorías, entonces están las competencias de writing, de reading, de listening y de comprensión de lectura, no sé. Entonces, allí ellos vienen y a cada estudiante les dan un porcentaje de acuerdo a la competencia. Entonces, ¿se entiende esta parte de las categorías? Me parece clave porque si uno las organiza bien, puede lograr un examen, digamos, un poco que garantice un poco más el hecho de que estoy preguntándole al estudiante. Entonces, saco de las diferentes categorías. Eso es solo para el ejemplo, yo puedo añadir una categoría y de acuerdo a eso pues puedo ir agregando información. Ahorita voy a colocar categoría del ejemplo del taller, ¿sí? Para saber que estas las usé solo con ese objetivo, ¿sí? Y ahí es donde voy a meter mis preguntitas. Entonces, ahora sí vamos a lo bueno, ya cierro el paréntesis y le voy a dar clic acá donde dice importar. Importar es muy chévere porque me permite traer preguntas desde diferentes formatos. Hay varios formatos, pero yo le voy a explicar 3 que son como los más sencillos. Digamos que el primero es que él te trae un ejemplo de una tabla de Word. Entonces, este es súper chévere, tú le das aquí en la ayuda y te manda a Moodle directamente, a la ayuda de Moodle, donde te da un formato en Word y tú puedes escribirlas en ese formato. Esa no tiene ningún nivel de innovación porque efectivamente, pues si ya yo las tengo en Word, pues es como convertirlas al formato y pasarlas acá. Ahora, hay unos formatos que tienen unas pequeñas características de programación que son el formato. Vamos a hacer el ejemplo primero para el formato GIF. Entonces tú vas a decir, ay, me toca programar, me toca hacer algún diseño. No, sencillamente yo entro aquí a formato GIF y le doy más ayuda. En más ayuda es muy chévere porque él me va a enviar a la ayuda de Moodle, a los documentos de Moodle, donde aquí me explican los tipos de formato. Entonces yo creo que acá me fui con algún tipo de preguntas de incursadas close. Entonces voy a ir acá
le doy clic en la ayuda, ¿cierto? No me fui a ningún lado diferente a la ayuda de Moodle, es que quiero que me deje la ventana del aula virtual porque se va automáticamente, cuando le doy acá, se me va de una vez. Entonces, aquí le doy más ayuda, me abre este que dice formato GIF. Entonces, sencillamente, yo le voy a enseñar a cualquiera de estos modelos, pongamos, o de esos programas que usan modelos de IA, le voy a enseñar en la sintaxis del formato GIF. Entonces, sencillamente le digo, hola, estoy configurando preguntas para cuestionarios en el MS Moodle, eso no me voy a demorar muchísimo, el MS Moodle en formato GIF. Y le voy a dar las características del formato GIF. Esto es aquí es copiar y pegar lo que me aparece en la ayuda de Moodle. Entonces el formato GIF es esto, ¿sí? Como que le digo, aprenda sobre el tema, ¿sí? Póngase ahí bien juicioso a ver las instrucciones del formato GIF. Le copio las que aparecen acá, yo sé que ese también uno lo puede copiar por otro lado, pero bueno, sencillamente le copio algunos ejemplos, aquí los copio y los pego, literal, ahí le di control C con el teclado, los pego acá, recordemos también que a veces yo lo estoy usando en versión free como para que ¿sí? No haya ninguna diferencia, que todos lo tengamos y lo podamos hacer. Le expliqué el formato GIF y ahora le digo, toma mis preguntas, las que yo tenía aquí en el Word, que son las preguntas que creé sobre opción múltiple, ¿se acuerdan que se las mostré? ¿Sí? Preguntas sencillas de cultura general, les puse también una retroalimentación y le voy a decir, ahora le doy copiar y le digo, ahora sí, pues ahora convierte las preguntas dadas a continuación en formato GIF. Y es lo que me está haciendo acá en este momento, en formato GIF. Entonces él toma la sintaxis, que es como unos corchetes y unas cositas sin ninguna relevancia, y me las da acá en un recuadro en color gris, ¿sí? Entonces, yo ya las tengo, no tengo necesidad, se las voy a mostrar acá. Aquí me las marca, ¿sí? Es un pequeño, ¿cómo les digo? Es un pequeño código, pero no es nada crítico. Es más, le voy a decir, solo escríbeme las preguntas en formato sin encabezados, porque ahí yo les había hecho unos encabezados que dicen pregunta de respuesta múltiple, ¿sí? Como sin encabezados explicativos. Entonces no quiero que me dé esos encabezados, solamente que me dé el textico para yo copiar y pegar aquí. Entonces le doy copiar, ¿cierto? Hasta aquí bien. Entonces tenemos las 10 preguntas, le doy copiar, es lo mismo que tenía en Word, pero tiene un par de corchetes más. Y me voy a un bloc de notas. Un bloc de notas, casi siempre todos los computadores tienen este bloc de notas porque es como el elemento básico donde se transcriben algunos programas que corren allí también por código, pero digamos que busco en bloc de notas y le doy guardar. Te guardo esto como ejemplo pues del formato GIF, voy a colocarlo acá en el escritorio, del formato GIF, ¿sí? Que estoy entrenando y listo, lo guardo en el bloc de notas. Listo, perfecto. Hasta ahí, súper bien, ¿sí? Y ahora sí me voy a donde iba, digamos, cuando les expliqué cómo podríamos encontrar información sobre el formato. Y aquí sí llevo el archivito que acabo de crear, el del formato GIF. Entonces voy a buscarlo por acá, lo tengo en el escritorio y lo colocamos. Ejemplos de formato GIF. Y le doy subir ese archivo. Y clic en importar. Ahora me dice procesando las preguntas, espere un momento, acá me coloca importando preguntas. Bueno, algunas preguntas ya las tenía, entonces algunas me van a salir como que ya las tenía importadas, pero no pasa nada, eso no es crítico. Entonces, ¿qué pasa? A ustedes no les va a salir porque ya están muchas. Entonces, miren, ya me trajo todas las preguntas, entonces le voy a poner acá la primera pregunta que tenía aquí de opción múltiple, ya solo para que lo puedan ver la vista previa. Ya está, digamos, la opción, en este caso es de completar, ¿sí? Ya está en el formato que yo deseo. Ahora, aquí solamente traje las preguntas al banco de preguntas, que le dije que es un lugar donde yo voy almacenando todo lo que voy haciendo. Ahora debo ir a mi cuestionario, el que creé. Si se acuerdan, aquí lo configuramos al inicio.
y lo configuramos como el nombre de parcial 1. Y aquí le voy a decir, pues, agregar las preguntas, porque todavía no las he agregado, ¿sí? Entonces, ay, perdón, aquí voy, ahí sí, a agregar las preguntas. Ahora sí, aquí. Y le doy clic. Había creado una de ejemplo, si se acuerdan, creamos una para ver cómo se hacía manual, digamos, el pasito a pasito. Pero ahora las voy a agregar desde el banco de preguntas, es decir, allá donde fui y me creé todas esas preguntas solo, ¿sí? Solo para el ejemplo, entonces las selecciono. Si aquí tengo categorías es muy chévere porque como yo las hice de opción múltiple, de ensayo, hay algunas de completar los espacios y demás, entonces le doy añadir las preguntas al cuestionario, es decir, me traigo las preguntas que me ayudó a crear GPT en este formato que les recuerdo que copié en el blog de notas, ¿sí? Y que ya él me tiene acá. Y ahora les voy a mostrar ya la parte final, que es cómo quedaría mi cuestionario. Entonces, recuerden que ya esas preguntas yo las validé, entonces no creo que vaya a haber ¿qué les digo? Un cambio significativo que me haya hecho algo, que me haya dañado alguna pregunta, no. Sino es sencillamente lo que ya yo en Word había hecho, ¿sí? Entonces acá brevemente les voy a mostrar para mis 9 preguntas cómo funciona. Yo le dije que aquí, yo les dije que 20 minutos, que era por páginas, entonces lo va haciendo, ¿sí? Miren, yo solo lo hago no para llenar el cuestionario, porque realmente no me sé las preguntas, supongo que es el Amazonas. Quise hacer como varios tipos de preguntas solo para que ustedes vieran que realmente es muy fácil, o sea, es como de qué quiero las preguntas, pues como les decía, si alguno de ustedes tienen la opción más bien de subir el texto, los textos que han venido trabajando para que luego puedan saber cuál serían las preguntas, pues genial, porque también les saca las preguntas y luego las preguntas me las pasa en un formato que es compatible con Moodle y donde ya no tengo que forzarme por hacer la estructura, sino que ya viene la estructura dada. Entonces yo le digo, ven, ese formato se llama formato GIF, ahorita lo hacemos con otro. Esta es la estructura, copia esa estructura, le doy un par de ejemplos que me aparecen en la ayuda de Moodle y efectivamente aquí me aparece. Estas preguntas son, por ejemplo, calculadas, entonces, ¿en qué año? Entonces, ahí yo lo voy haciendo. Seguro que voy a perder el examen, pero quisiera saber si eso que les mostré para ustedes es valioso, o sea, si realmente es algo que ustedes dicen, oiga, qué chévere porque no me voy a demorar todo este rato llenando uno a uno el enunciado, la verdadera, la falsa, sino pues la demora es hacerlo en el Word, ¿sí? O ayudado allí por la IA a crear el cuestionario y luego pasarlo a este formato que me lo lee de inmediato en Moodle. Voy a hacer una pausa solamente para escucharles, alguien que quiera comentar algo o si tiene alguna pregunta, de verdad para mí es muy valiosa la interacción, que no sea tan monológica. ¿Alguien, por favor? Hola Yoshira, buenas tardes. Hola, querida profe. ¿Cómo estás? Todo en orden, cuéntanos, ¿qué Acá. opinas sobre esto? ¿Qué dudas No, muy, tienes o cómo la ves? muy interesante. De pronto sí un poco más, pues aprender a copiar y pegar desde ChatGTP, o sea que la IA ya te pase al este, pero en realidad lo que tú dices es como darle bien la instrucción y pues te copia de una vez el formato. No, me llamó la atención algo que habías dicho antes sobre cuando se está configurando el cuestionario, que yo no sabía que se podía hacer, que es lo de Save Exam Browser. Sí, muy bien, profe. Ese no tenía ni idea, pero lo pasaste muy rápido. No sé si puedas volver a eso un momento para saber. Simplemente hay que ponerle sí o no y ya, para que ellos No, lo puedan abrir. tiene varias herramientas de configuración. Cuando yo estoy en el Ah, cuestionario, le doy sí o no para tomar como la configuración por defecto. Pero sí tiene muchas cositas, o sea, ¿qué quiero que lo haga? Mi compañero Giovanni Andrés nos va a contar, yo sí. les iba a mostrar aquí algo, pero él tiene mejor información. Adelante. Gracias, Yoshir.
Gracias, Yoshi. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Sí, profe, el Safe Exam Browser es un navegador que se instala, un sistema que se instala dentro del computador donde se va a generar. Digamos, ahí donde Yoshira les está mostrando, está como el video del taller que hicimos. A grosso modo, ¿qué es? Uno instala un navegador, el cual me cierra todas las ventanas que tenga y el navegador queda en primer plano. Yo no puedo tabular, cambiar a otra aplicación ni nada. Y todo el examen lo adelanto a través de ese navegador, que es exclusivamente para hacer en Moodle los exámenes. ¿Qué pasa? Digamos, la recomendación que se hizo y se hizo en el video es que se use únicamente exclusivo en los computadores de la institución. ¿Por qué? Por lo que implica instalar un software. Ya después se podría mirar con más adelante, pronto a distancia, cómo se manejaría eso, pues a nivel de que los estudiantes no vayan a poner algún problema, es que me instalaron un software, igual hay unos software que permiten hacer unos saltos del Safe Exam, entonces, como un entorno más controlado son los equipos institucionales donde sabemos que no le van a poder instalar algún complemento, alguna cosa que vaya a vulnerar la seguridad del aplicativo, pues por eso la recomendación se ha hecho cuando lo vayan a presentar, sobre todo en los exámenes del inglés del 40 y 60 es donde está eso. Pero si más adelante es mirar cómo se puede implementar para estudiantes que estén desde su casa o algo así, se podría hacer, pero eso es como tal el Safe Exam. Entonces, de pronto ahí en el aula de Optech podrán ver el video pues explicado paso a paso, cómo se instala, cómo se configura, qué ventajas da y se puede mirar cómo lo veo yo como docente y cómo lo vería un estudiante. También está ahí la información, entonces para que lo puedan explorar y implementarlo de pronto en exámenes que vayan a hacer ahí dentro de la institución, porque el sistema ya está instalado en los computadores de la Conrad. Entonces, pues ahí está la información. Ah, ok, ya entiendo. Se debe instalar el programa. Perfecto, gracias. Con gusto, profe. Gracias, gracias por la pregunta y gracias a Gio por estar ahí súper filoso con la respuesta. Incluso les estaba mostrando en pantalla el tutorial porque tiene varias opciones. Por eso les decía, no me voy a detener acá, pero sí les quería decir que está esa funcionalidad y que chévere porque ya los computadores la tienen instalada y pueden hacer uso de ella. Si van a presentar, por ejemplo, algún simulacro de algún examen o algo, lo pueden hacer también allí en los computadores de la universidad. Recuerden que acá en Entrenamiento Aptec siempre guardamos todas los talleres, las charlas y demás para que ustedes también accedan a esa opción que aparece acá de seguridad en los exámenes. Ahora me gustaría, además del ejemplo que vimos, que igual ahí sigo esperando si tienen alguna pregunta o algo, también hay otros formatos que se pueden utilizar. Entonces, les quería hacer el ejemplo como lo hicimos ahorita, de importar preguntas, también que hayamos creado un Word y que podamos pasar por alguno de esos sistemas que utilizan modelos IA. Y este caso es el modelo de respuestas incrustadas o preguntas tipo close, que también a veces, no sé si algunos de ustedes lo han usado, pero es un formato que es un poco incómodo porque uno tiene que usar unos corchetes o en su defecto usar una ventana donde debemos colocarle los diferentes tipos de preguntas. Y lo quise hacer más para que ustedes también vieran el ejemplo. Entonces, acá tengo también lo mismo. Voy al GPT y le muestro el ejemplo. Voy a hacerlo completo. Le digo acá respuestas tipo close. Recuerden que en la ayuda de Moodle siempre me aparece todo tipo de preguntas. Entonces, le enseño de nuevo al GPT, mira, hay unas respuestas que se llaman así, hay un tipo de pregunta, y le digo, ayúdame a crear las preguntas que te doy en este formato. Entonces, no es difícil, vamos a hacerlo aquí en tiempo real. Pronto este tipo de preguntas close es un poquito más largo la explicación, entonces me voy a demorar un poquito en tener que copiar y pegar porque el GPT me da un límite. Entonces le digo acá, le enseño, ¿no? Te voy a mostrar las instrucciones o la sintaxis o el código del tipo de preguntas close, lo mismo que hicimos para crear preguntas en un cuestionario en Moodle usando esto formato close, respuestas anidadas se llama como en español. Entonces le doy igual toda la documentación, acá en Moodle siempre me aparece muy chévere
hasta ejemplos. Entonces, claro, él pues obviamente se aprende todo, ¿sí? Al yo darle los ejemplos, le digo, mira, así es el tipo de preguntas. De hecho, hay uno que se llama explicación detallada de la sintaxis. Creo que con ese tal vez sería suficiente porque allí le dice cómo hacerlo. Y luego le digo, bueno, conviérteme mis preguntas que tengo acá en el Word en preguntas de ese tipo. Ahora, de hecho, ya él me comienza a dar ejemplos, ¿no? Estas preguntas en formato close. Y les voy a mostrar brevemente cómo funciona. Y le voy a decir también algo importante que le hice en el otro ejercicio, y es que, ahí está pensando, y es que me traiga solamente el texto correspondiente al código, porque resulta que cuando entro acá al bloc de notas a hacerlo, es muy importante que solamente traiga el texto correspondiente a las preguntas close, ¿sí? Que sería este que les estoy mostrando en pantalla. Ese es el que me genera el ChatGPT. No es difícil, digamos que no es un código muy complicado, pero sí quería mostrarles porque a partir de digamos que ese que les estoy mostrando, es con que vamos a hacer el ejemplo en Moodle. Entonces creo que se me salió de Moodle de nuevo. Voy a darle traer, importar las preguntas tipo close y selecciono el archivo, que en este caso lo tengo acá como ejemplo close. Ya se las voy a compartir. Aquí las tengo. Y de igual manera las traigo a mí. Entonces acá me dice importando las 6 preguntas al archivo y me las trae al banco de preguntas. Entonces son estas. Miren, aquí están. Recuerden que las de preguntas de close, estas aquí las reconozco por la fecha y la hora. Estas preguntas, ¿cómo se ven en el aula? Esa es una pregunta que siempre me hacen. ¿Cómo se ven las preguntas close? Como para ver la diferencia entre este tipo de formato y el formato que siempre usamos, usando el cuestionario. Entonces voy a darle acá rápidamente una vista previa. Miren, salen estas mismas, salen en este formato. De pronto aquí lo ponen con colorcitos cuando hay respuesta numérica. Incluso este tiene algunos errores en el código, pero porque hay que volverlo a revisar, que me está dando como opciones muy fáciles. Pero quería mostrarles algo así. Eso es lo que quiero. Dentro de una misma pregunta, ¿sí? O dentro de una misma pregunta o enunciado, se me plantean varias posibilidades. Por eso se llaman como anidadas, porque están ahí, y que todas tienen que ver con lo mismo. Funciona muy bien para los controles de lectura, porque puedo hacer varias preguntas de un mismo tipo sobre un mismo tema, ¿sí? Aquí yo solamente coloqué como estas de lista desplegable, ¿sí? Coloqué las de inserción de texto, coloqué estas que son de respuesta, de única respuesta, ¿sí? Tanto en horizontal como en vertical, pero era solamente para que ustedes pudieran ver el ejemplo de cómo se pueden dar. De hecho, las usé como de las que tenían ahí, de las que tenía ahí de Moodle como para tener. Esas también son bien interesantes porque me plantean igual más de un cuestionamiento dentro de una misma sección de preguntas, ¿sí? O sea, aquí voy a colocar cualquier cosa y estas me permiten también como relacionar, ¿sí? Bueno, aquí realmente eso no es así, aunque me estoy equivocando mucho, pero no voy a ganar este cuestionario, pero sí quería mostrarles cómo él también, al yo tener dentro de mi banco de preguntas, varios tipos de preguntas, como les estoy mostrando en pantalla, que puedo organizar por categorías, luego las traigo a mi cuestionario, que fue lo que hice ahorita, voy a volverlo a hacer para el caso de las respuestas close que acabo de importar, y que pues realmente es muy sencillo, o sea, no necesito tal vez el tener que programar ni nada y me agiliza un poco la labor. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien quería compartirnos algo? Adelante. Escuché como si alguien fuera a hablar. Pero bueno, estamos ya en el espacio de preguntas. Quería saber, pues, sí, que me dijeran si esta información es útil para ustedes,
si creen que puede ser viable para su uso, si ya lo están usando, cómo lo están haciendo. Sé que hay profes que ya lo están usando, entonces súper viable. No sé, ahí el profe, no sé si está por ahí el profe Ángel Leonardo, que nos cuente si esto que le estamos mostrando puede ser útil para su cuestionario que tiene que hacer para hoy. Me estaba contando al inicio Señora, de la... gracias Yoshira por el tema muy útil. Normalmente yo lo hago pues como levanté la mano en Word, ahí redacto las preguntas y lo que hago es copiar y pegar en Moodle. Pero con esta alternativa de formato GIF, pues ayuda a hacerlo mucho más rápido. O también, como decía la profe anteriormente, pero hay que tener cuidado mucho en el hacer la solicitud y el cargar bien la información. Pero súper útil, mi querida Yoshi. Muy chévere. Profe, lo que queremos es eso, que no se demoren tanto tiempo. Incluso, pues mi idea es que ustedes, si van a hacer un parcial, tengan muchas más preguntas, o sea, que puedan Sí, elaborar 100 preguntas. Entonces, a cada uno básicamente le va a salir un examen diferente con el modo aleatorio, ¿no? es lo ideal para evitar el tema de que hay ojitos desviados, miren el parcial del compañero, para que no se entretengan viendo los demás pantallas. Yo hago eso, realmente normalmente tengo un banco de preguntas de 60, 80, dependiendo de lo que se haya visto en clase, para tener un buen escenario de alternativas a cada estudiante. Súper Entonces con bien, esto sí es gracias. mucho más chévere para cargarlo. Recuerden que yo puedo hacer preguntas aleatorias, entonces yo aquí importé las preguntas precisas, pero lo ideal es uno importar de un banco de preguntas una pregunta aleatoria, por eso lo chévere de las categorías, ¿no? Entonces yo selecciono los temas en las categorías que sean correspondientes a los temas de los cuales voy a hacer las preguntas, corte 1, corte 2, no sé, voy a decir una locura, pero lo que quiero es que ustedes puedan hacer preguntas aleatorias, tráiganme de esta carpetica 2 preguntas y de esta 2 y de esta 2. Entonces, vamos a tener una aleatoriedad mayor, ¿sí? Y la posibilidad, pues, que los estudiantes también no necesariamente les salga el mismo examen. Eso en cuanto a aleatorias, ¿cierto? Preguntas aleatorias. Una salvedad que me decía bueno, nuestro director de la Oficina de Innovación era que cuando hacemos preguntas aleatorias y cuando tenemos una descripción, por ejemplo, un párrafo que ellos deben leer y luego van a responder 5 preguntas sobre ese párrafo. Entonces, si yo las traigo aleatorias, puede que no me salga en la secuencia del párrafo más las 5 preguntas, sino que en la pregunta 10 me salga un tema relacionado con el párrafo 1 o párrafo que se encuentra en la pregunta 1. Entonces, es como el cuidado que debo tener allí al hacer este tipo de temas aleatorios, solo como para que nosotros también lo podamos hacer. Pero por lo demás funciona muy bien. Yo iba aquí a traerles otras preguntas de ejemplo, las que estaba haciendo para el tipo close, y la idea es que ustedes también las puedan ver y las puedan utilizar de cualquier manera en sus actividades diarias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, algo que quieran señalar? Es muy viable para nosotros. ¿Algún profe que quiera contarnos qué le pareció la charla, o bueno, qué dudas quedan, o cómo podemos mejorar también este tipo de talleres? ¿No? ¿Todo Tengo una silencio? pregunta, Yoshi. Dígame, profe. Para el tema de la insignia, en este caso de esto, ¿qué se compartiría? Excelente pregunta. Entonces, ustedes, bueno, a mí se me está olvidando algo clave que debía decirles es, cuando hagamos cuestionarios, es muy importante que coloquemos aquí al ladito la puntuación de cada pregunta. Entonces, si tengo 9 preguntas y mi cuestionario debe dar 5, pues hago la respectiva división, 5 entre 9, ¿cuánto me da? 0 punto tanto. Entonces, es muy importante que siempre tenga el valor correcto para que acá en la calificación máxima, pues me dé la calificación que quiero. Sobre todo cuando manejo calificaciones en el aula, porque él por defecto me trae esta puntuación. Miguel Ángel Sotelo nos va a comentar algo sobre eso precisamente y ya le respondo al profe las insignias porque se me estaba olvidando ese dato. No, dale, yo es que quiero mostrarles un ejemplo final a partir de un PDF, pero primero resuélvelo y ya les comento aquí un pequeño ejercicio que quiero mostrarles. Listo, súper bien, gracias. Entonces, les quería compartir para finalizar lo siguiente.
Todos ustedes deben tener en mis cursos su curso de ACTEC, entonces si alguno no lo tiene, les pido por favor que nos cuente, pues trato de que todos los profes con cursos activos lo tengan, a menos que sean de práctica o algo así. Y aquí dos cositas. Uno, que siempre les envío foros diciendo conéctate a la sesión. Incluso aquí en el foro está la programación, que se las envié también la vez pasada, de cada cuánto tenemos nuestras sesiones, cómo funcionan. Les estoy enviando mensajitos al respecto. Solo para decirles también que nuestra próxima sesión sería el 21 de marzo, porque es los viernes cada 15 días a las 11 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y también les recordaba que cada taller, o sea, cada sesión que hacemos aquí, tanto online o el que la ve offline, propone una actividad a desarrollar. Entonces, la actividad a desarrollar para ese taller es que efectivamente ustedes elaboren un cuestionario y organicen su banco de preguntas utilizando la metodología que planteamos, que es que ayudados por la IA puedan generar el formato GIF o el formato close o el formato de Word que vimos allí con la referencia, cualquiera de esos, ¿sí? Entran acá a la pestañita que dice efectivamente cuestionarios en Moodle, que incluso creo que también me hace falta elaborar la rúbrica, y allí les va a decir, bueno, para los cuestionarios en el aula virtual, ustedes van a tener esta insignia, ¿sí? Bueno, aquí están los tutoriales que siempre manejamos, entregaría también el tutorial que hicimos hoy, y le dan entrega de evidencia. Entonces, muy importante, y ya pues estoy finalizando, aquí en la evidencia les dice, nuevamente, les dice la secuencia, entonces revisa el video, crea un cuestionario, crea al menos 3 preguntas de opción múltiple, falso o verdadero, respuesta corta, emparejamiento, o elige la palabra perdida usando pues lo que vimos hoy. Entonces se divide en 3 niveles, digamos el que hizo solamente el formulario, pero el que hizo la configuración del formulario, le puso la pregunta aleatoria, le agregó otros tipos de preguntas, creó, no sé, una rúbrica, o sea, le puso todo, entonces se va a ganar pues el nivel avanzado, ¿sí? Entonces aquí a ustedes, a mí no me sale, le va a salir agregar mi tarea, ¿sí? Agregar entrega, dice aquí en su agregar entrega, y nos envía una captura de pantalla, les voy a poner un ejemplo de este que tengo acá, una captura de pantalla de su cuestionario con esas características, ¿sí? Una imagen, puede ser una imagen, aunque si nos envían el enlace, también podemos entrar al enlace y revisarlo en el aula, pues porque tenemos el acceso. Y una vez lo hagan, pues nosotros le otorgamos su insignia. Y con 7 insignias tenemos un certificado. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? A ver, ¿quién dice que se va a animar a hacer el taller de cuestionarios? Entonces, ahí está el profe Hans diciendo, yo me voy a animar a hacerlo. Entonces, con que lo hagan, pues ahí van obteniendo insignias. Entonces, otra es de foros. Entonces, sé que muchos de ustedes asistieron a foros la vez pasada. Entonces, hacen su foro, crean su rúbrica para el foro, envían la evidencia y ya llevarían 2 insignias. Si ya tienen cosas hechas, o sea, si ya tienen cuestionarios que utilicen este tipo de metodología, pues toman la captura de pantalla, envían la evidencia y otorgan la insignia. Fácil, muy fácil, dicen los profes. Profe Ángel, ¿tienes alguna inquietud? No, es que estaba también animado a hacerlo, la insignia. Listo, súper. Entonces, el que hagas para hoy, nos capturas la pantalla, nos envías, o el enlace, que es más fácil. Listo, ya lo hice. Y de inmediato, ¿cómo salen las insignias? Oiga, aquí voy rápidamente a mostrarles. El año pasado varias profes se ganaron insignias, entonces no quiero dejar de compartirles un poquito aquí en participantes. Tengo 2 profes en mente, que son la profesora Liliana González. Entonces salen así las insignias, de lo más de bonitas, las pueden compartir en redes y todo. Un ejemplo en su perfil de Moodle, y las que vayan llegando les van saliendo así, como se las estoy mostrando en pantalla. Entonces, anímense y bueno, ahí vamos a estar para acompañarlos desde la Dirección de Innovación. Le doy la palabra a nuestro director, Miguel Ángel Sotelo, que les va a mostrar otras cositas muy, muy prácticas. Gracias, George. No, y también es importante, la profe Julie tiene una pregunta, dinos, pero también es importante que vamos a considerar mucho esta generación de insignias para el docente TIC, el premio que otorga la institución. Entonces, puede ser uno de los aspectos también que va a influir en esa decisión. Y fíjense que se hacen muy rápido. Profe Julie, tienes una pregunta, dinos. Buenas tardes, no, es que escribí al chat a ver si me podrían escribir al curso porque no lo tengo activo para poder participar, gracias.
Perfecto. profe. Ya yo sé por qué, porque la profe no tiene estudiantes vinculados, sino practicantes, entonces todos los profes de práctica los tengo ahí en presente. Vale, para finalizar aquí con broche de oro esta magnífica presentación que hizo Yoshida, esta mañana nos hacían una pregunta. ¿Puede un PDF convertirlo a preguntas GIF? Por supuesto, cualquier documento se puede. Aquí yo tengo un ejemplo hecho pues desde astronomía. Aquí lo que hice fue incorporar la mayor cantidad de tipos de preguntas que tiene Moodle. De hecho, Moodle tiene 17 tipos de preguntas, ¿cierto? Hay unas de arrastrar, algunas las puede hacer GIF, otras no. Pero el ejemplo que quiero mostrarles es que sí es posible hacer esto con IA. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Aquí les estoy mostrando un PDF. De hecho, el PDF aquí ya me marca la respuesta para cada tipo de pregunta y es el mismo procedimiento que hicimos. Ahora, pues voy a usar acá una versión pro de ChatGPT, pero quiero ver que todo se puede hacer. Voy a cargarle un archivo. Voy a cargarle esto que estamos viendo, que es un cuestionario de astronomía. Como este ejercicio ya lo hemos hecho muchas veces, este chat GPT ya está como más que entrenado y yo le pido siempre el favor. Entonces, simplemente voy a decirle convierte a formato. Esto está hecho por lo que ya lo hemos hecho muchas veces, ¿cierto? Pero a formato GIF. Simplemente le va a pedir esta opción. Él empieza a llenar el documento y fíjense qué interesante. Aquí me está haciendo todo el archivo completo. Bueno, él lo está haciendo muy rápido. Esta es una versión paga, aclaro, por si acaso. Pero simplemente esto funciona generalmente igual. Incluso me va a hacer algunas preguntas calculadas. Estas en las que el estudiante debe formular como la respuesta numéricamente o una ecuación también a veces. Entonces le pedí que hiciera, bueno, aquí son las 30 preguntas y como ven, el chat GPT me lo está haciendo ya de una vez en el formato GIF, ¿cierto? Fíjense que él utiliza una estructura muy interesante que es, esto lo hacía uno a mano hace un tiempo, que era ponerle 2 puntos, dobles 2 puntos, ¿no? 2 puntos, 2 puntos, el número de la pregunta. Esto es lo que me va a aparecer a mí también ahí en el aula virtual, ¿cierto? Aquí ya me hizo la mayoría de preguntas, creo que me hizo 21, porque algunas, él no, de las 30, algunas no tiene la capacidad de hacerlo, pero bueno, para este ejercicio no importa. Yo le doy copiar, copiar y igual como hizo el ejercicio Yoshira en el blog de notas las copio tal cual y las guardo. Simplemente las guardo. Tal vez es importante tener en cuenta este botoncito que dice codificación UTF-8. Esto es básicamente para que nos conserve las tildes, ¿no? Y no nos aparezcan ahí como otros símbolos extraños, pero no es más. Y ya, esto es todo. Simplemente le damos, voy a ponerle aquí, cuestionario, hasta en formato TXT y lo guardo, ¿cierto? Lo mismo que hizo sería, pero fíjense que me leyó el PDF, me lo convirtió y ya el paso final pues es ir al aula virtual y, perdón, voy a vincularlo acá. ¿Dónde está? Listo. Y aquí entro a mi aula, aquí no tengo ninguna pregunta. Le vamos a importar el formato GIF, lo selecciono. Pues estamos repitiendo el mismo ejercicio, pero fíjense que lo estamos haciendo desde un PDF que tenía las respuestas. Si todo está bien, a uno, ok, a veces aquí si hay errores, aquí le dice que no puede porque no encontró. Fíjense que esto lo hace también, que me importó las 21 preguntas. En todas vamos a revisar y ya, chachán, aquí ya quedaron. De hecho, aquí me pone hasta la versión, que está lista. La gran mayoría las interpreta bien. Acá hay algunas
preguntas calculadas, en las que el estudiante tiene que hacer algún cálculo. Sí, si una estrella tiene masa 2.5 veces la del Sol y su radio es tal, ¿cuál es la densidad? Entonces, eso tiene que, mire, fíjense que aquí nos puede entregar pues la pregunta calculada. Por aquí hace también algunas muy interesantes que son de relacionamiento. Estas son de esto, por ejemplo, que es elegir. Sí, esto a veces se demora hacerlo manualmente, pero aquí me hizo la gran mayoría de preguntas que, que tiene Moodle. Otras sí no, porque pues hay algunas que es marcar sobre imagen y eso. Pero fíjense, esto hace un tiempo, esta mañana una profe de psicología, me he desvelado muchas noches haciendo cuestionarios y aquí en pocos minutos logramos hacerlo. Entonces, esto es parte también de compartirles. Reitero lo que dice Yochire, la idea es facilitarles a ustedes el manejo del tiempo, que es el bien que se nos va y lo que a veces quisiéramos que tener más. Y fíjense que con este tipo de ayudas con la IA, logramos optimizarlo. Entonces, creo que queda aquí esta inquietud, esta motivación para que se ganen insignias, muchas insignias, y sean unos excelentes docentes TIC. Y con esto, pues yo termino mi intervención. Muchas gracias. El profe Alejandro tiene pregunta. Dale, profe. Mira, yo, ¿qué más, Miguel? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Yoshira, gracias. Nosotros alcanzamos a hacer, y la pregunta iba, no sé si Yoshira la logró descifrar. En el XML, en el archivo .xml, yo he logrado hacer que la IA me haga el feedback de cada respuesta, o sea, que me escriba, esta no es por tal cosa, esta no es por tal otra, como que la retroalimentación y le completa la retroalimentación. Pero eso yo lo estoy haciendo con el XML, no lo estoy haciendo con el .gif. Yo no sé si el tipo de archivo allí para la IA, digamos que hace como la diferencia en completar, digamos que tener como más completo el archivo que le pone a uno como los feedbacks y la cosa, o es solamente el XML, porque pues No, digamos que nosotros lo usamos, yo me acuerdo que con Yoshira lo usamos el XML y yo de ahí en adelante arranqué utilizando XML muy bien, pero ahora que te veo con el GIF, me queda la pregunta de, ¿será que con el GIF no hace como el feedback y con el XML sí? uy, profe, excelente pregunta, profe, porque yo no lo he hecho, no te contestaría bien. Voy a hacer el ejercicio. Creería no, porque vemos que este formato GIF tiene sus limitantes, tiene los limitantes. En cambio, el etiquetado que tiene el XML sí va a permitir eso. Pero eso es muy fácil. Tocaría entrenarlo con este formato y hacer este ejercicio. Prometo hacerlo. Voy a hacerlo con este mismo, no hoy, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero voy a hacerlo Sí. y yo pongo un tutorial y le confirmo si funciona con eso. Entonces, a este cuestionario que hicimos, le voy a solicitar, le Que voy sea a, XML. sí, no, de hecho eso, y le voy a decir, por Y favor, con feedback. aquí, por favor, dime por qué Júpiter es el más grande, dame el tamaño, sí, tengo que escribírselo, pero es muy sencillo, simplemente mire, la respuesta correcta es esta por esto. Ahora, por favor, en el Ajá. XML, inclúyeme la justificación. Sí, de Sí, hecho, yo lo hice podemos así en ponerle ambas. XML. De hecho, Yo lo hice ponemos así con el ambas. XML y me funcionó muy bien con Sí, feedback y la claro. cosa, y lo bota con feedback. Entonces, me parece que es mucho más completo. Claro, es más complejo el código con XML, pero igual uno alcanza a ver que la IA te da el feedback y la cosa. Entonces, Pero de pues, hecho podemos poner, si es correcta, decirle sí, es muy, sí, como la ujú, motivación. Y si es no, mira, consulta, resulta que debes hacer tal esto. Sí, cual, entonces uno tal puede hacer cual. ambas. Profe, muchas gracias por eso. Sí, sí, sí. Vamos a probar. Lo hacemos y hacemos otro taller así Súper, express con súper. eso para que todos tengan. Fíjense que de hecho no tenemos que saber XML ni la sintaxis ni nada. Es entrenar la IA y hacer el prompt y seguramente nos va a funcionar. Gracias, profe. A ti, a ustedes, a ustedes. Bueno, pues yo sí ya Gracias, cierra, por profe. favor, tú. Mi compañero, perdón. Yo sí hice el ejercicio. Yo sí hice el ejercicio, de hecho, en el que les mostré de Word, sí tenía allí las retroalimentaciones, solo que de pronto no,
no le hice énfasis en esa sección por enfocarme en la forma como se hace, pero sí, efectivamente, las preguntas tenían una retroalimentación. Que sí no tenía para cada pregunta, pero sí se puede hacer en el formato GIF. En pantalla, un momentito. Y es muy fácil porque es igual. Allí mismo se le dice, para esta pregunta, o sea, lo ideal es tener en el Word todo debidamente organizado. Entonces, para la primera pregunta, si responde verdadero, entonces sería esto. Si responde falso o si responde la diferente opción. Pero sí, miren, en las que hicimos, yo no lo mostré, pero todas tenían la respuesta correcta y la retroalimentación. ¿Qué nos haría falta definir? Indicar la retroalimentación si la respuesta es correcta o si es incorrecta. Pero eso, digamos que base es el Word. El GPT lo hace. Ya yo lo hice en algunas de las preguntas que hice para el ejemplo. Acá en el ACTE tenían efectivamente estas opciones. Entonces, sí se puede hacer. Es cuestión de nosotros configurarlo dentro del Word. Y obviamente él lo incluye al lenguaje. Ya les muestro algunas de esas. Como ninguna le hice la parte final de acabar el cuestionario, pues no me aparecía, pero sí efectivamente se puede, entonces les invito a que lo hagan. Quise hacerlo en ese formato GIF porque me pareció súper fácil, pero ya hemos explorado muchos más formatos y de verdad que invitarles a que lo usen. Básicamente esa es como la invitación, a que lo puedan seguir utilizando. Acá está. Aquí están algunas preguntas de las que les mostraba que sí tenían la retroalimentación. Y bueno, agradecerles, invitarles a nuestra próxima sesión en 15 días. Entonces, el 21 de marzo, súper agendados, 11 de la mañana o 3 de la tarde, para que puedan asistir. Para nosotros es muy valioso su participación y que sigan asistiendo a los demás talleres que estaremos realizando. Feliz tarde para todos y gracias por participar. Chao. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, buena tarde. Hasta luego.